En la noche, mientras definíamos el siguiente episodio, nos hicimos muchas preguntas sobre la difusión literaria en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook y demás. Yo creo que lo que podemos hacer es ahondar un poco en esto de las literaturas digitales, conectarlo un poco con YouTube, con este fenómeno de BookTube. Creo que por ahí puede ser el camino. Es inevitable no cuestionarse por fenómenos como BookTube, que migró después a otras plataformas, tanto así que a veces nos aparecen bookstagrammers y vainas así. ¿Qué ha pasado desde entonces? BookTube, esa palabra, ese movimiento, ese grupo, esos libros. ¿Qué es BookTube? Etimológicamente hablando, Book, libro, Tube, canal, o en la voz de los mismos Booktubers. BookTube es una comunidad de personas que hacen videos para YouTube hablando de libros. BookTube es una comunidad de entre chavos que suben videos hablando de libros. BookTube para mí es una comunidad de canales hecha por personas a las que les encanta leer y todo lo que leen les encanta compartirlo con el mundo entero. Nos preguntamos, ¿por qué es importante hablar de libros en Internet? En anteriores episodios conversamos sobre literaturas digitales y destacamos, entre tantas cosas, que hablar de libros en Internet es de suma importancia para la difusión literaria. Para hacer un análisis medular es importante preguntarnos por fenómenos como estos, BookTube, quien revolucionó no solo el mundo de YouTube, sino que invitó a muchos jóvenes a que hablaran de libros en Internet. Sabía que por sí solo no podía adentrarme en este universo. Las preguntas podrían desbordarme. Quería ir al campo, exponerme a ese universo, punzar las críticas y entender las dinámicas de BookTube. Recordé que en días anteriores había estado mirando el canal de Luis Mesa, o mejor, el estante literario. Si bien él no se considera booktuber, creo que su experiencia hablando sobre libros en su canal nos puede ayudar muchísimo a responder esta pregunta. Buenos días, Luis. Hablas con Brian Solarte. Te hablo para invitarte al mejor parche sobre literatura. ¿Te parece si nos parchamos para conversar sobre tu experiencia compartiendo contenido literario en Internet? Es tiempo de prepararnos un tinto. A tintear se dijo, señores, hoy con Luis Mesa. Biográficamente hablando. Traductor profesional, egresado de la Universidad de Antioquia, de los idiomas inglés, francés, español. En este momento estoy haciendo una maestría en literatura, también en la Universidad de Antioquia, hoy terminando primer semestre. Y, y nada, creé el estante literario porque siempre me han gustado la literatura, las letras, los idiomas. Y después hablaremos como más en detalle de eso, pero sí fue como una necesidad que me surgió y vi un potencial demasiado grande en Internet para hablar de libros y sobre todo para tener yo una experiencia y digamos, un compromiso con las letras. Este tinto está súper chimba, señores. Bueno, parcero Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bienvenido a De Parche con las Letras. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola a todos. Sí, súper genial de estar invitado acá de Parce con las Letras. Me parece muy interesante la propuesta. Hablar de libros en este formato de audio que cada vez toma más fuerza y creo que es como de los pocos podcasts sobre literatura del país. Conozco un par, pero
pero no muchos, así que bueno, también es un espacio para conocer eso. Bueno, Luis, nosotros ya nos preparamos el tinto. Contanos a vos cómo te gusta. Parce, a mí me encanta el café. A ver, no soy un súper, digamos, gurú del café. De hecho, hay algo que me gusta mucho de la cultura colombiana, pues que sabemos que somos como muy cafeteros y toda la cosa. Me gusta que es muy integrado el consumo del café a nosotros y lo tomamos de una forma como muy desprevenida, digámoslo así, es como una Ujú. bebida más y todo, y un poquito diferente a, digamos, a la cultura del café que nos ha venido de Europa y ahora se está imponiendo del café así, asá, y todo. Esa parte me Ujú. parece muy interesante, pero también me gusta mucho como lo sencillo que es acá tomar un café en una esquina y hablarlo. A Entonces, así tintear. más o menos, sí, entonces así más o menos me gusta el café a mí. Me Ah, gusta bueno. el tinto normal, me encantan los expreso también. Ese sí es, digamos, mi café, digamos, así, top preferido, pero en realidad yo todos los días en el desayuno y en la tarde me tomo un cafecito lo más de normal de la vida y lo disfruto muchísimo. Siempre con algo dulce. Me gusta con un pancito con Nutella o con mermelada o algún pastelito de guayaba de la panadería, sí me encanta eso. La conversación de hoy. Pues mira, yo me parece muy interesante, pues como te decía, este proyecto de hablar en internet de letras, lo que estás haciendo tú, lo que hago yo, y de hecho hay algo de relación como en trabajo de maestría de un poco, digamos, las humanidades digitales en la literatura, entonces, ¿qué tal si hablamos de eso y exploramos un par de ideas no demasiado establecidas, pero precisamente esa puesta en escena es la que las retoca un poquito. Entonces, que hablemos de la presencia de la literatura en Internet y todos estos formatos que hay. Aprobado. A tintear sobre la literatura en los espacios digitales. Luis, arranquemos hablando sobre tu proyecto personal. ¿Qué es el estante literario? ¿Viste? Bueno, tengo el estante literario, que es yo lo llamo plataforma multiplataforma literaria, porque no es un blog solamente, ni es unas cuentas de redes sociales solamente, ni es un canal de YouTube solamente, son muchas cosas. Ahora bien, Luis, ¿por qué hablar de libros en Internet? Pues mira, Brian, yo creo que pues hablar de libros existe desde que están los libros y simplemente pues ahora el Internet es el medio que usamos para comunicarnos todo. Ujú. Y hablar de libros en Internet es una más de las expresiones pues de, de nosotros como entes sociales de estar conversando de lo que nos apasiona. Pero lo que me parece más interesante de hablar de libros en Internet es que si si un libro te abre la ventana a mundos que no puedes acceder, yo siempre hablo mucho con gente que me pregunta de por qué leo así, y es que realmente entrar a un libro es acceder a una idea que probablemente no habrías podido acceder en tu entorno inmediato. Hablar con una persona que tuvo cierta experiencia que nadie en tu alrededor va a tener o que tiene una inteligencia o un conocimiento que a tu alrededor nadie tiene, es genial. Y precisamente eso también da el Internet, el poder acceder a un círculo de discusión tan amplio que es básicamente el mundo. Entonces poner ahí tus ideas de un libro, recomendarlo, que la gente se interese por leer un libro, que se discuta, escuchar diferentes opiniones. Creo que es realmente lo que mueve y lo que es interesante de hablar de libros en Internet, que los potencia demasiado y mueve demasiado la discusión y obviamente pues creo que se está haciendo algo muy positivo. Sin duda alguna, BookTube es uno de esos formatos de la literatura en Internet. Y como bien lo decía Luis, hablar de libros fue para BookTube el eje central de su contenido. El diario online El Mundo titula Fenómeno Booktuber, los influencers de los libros. Una habitación llena de libros con estanterías de IKEA, modelo Billy y algunos muñecos entre los estantes. Desde ese espacio íntimo en el que han pasado tantas horas leyendo,
graban un video contando precisamente eso, lo que han leído, lo que piensan. Y la habitación se convierte en un escaparate público. No va de videojuegos ni de moda, va de literatura y se llama BookTube, la comunidad de youtubers especializados en libros. Luis, hablemos en sí de la comunidad de BookTube. ¿Cómo definís vos BookTube? Bueno, mira, yo creo que la comunidad de YouTube es un grupo sobre todo de gente joven, muy apasionada por la lectura y, y muy muy de este mundo de millennials, internet y hablar y publicar cosas. Es una comunidad también muy apasionada y muy interesada siempre en aprender. Yo, de todas maneras, aunque yo esté en esta, digamos, comunidad, nunca he estado, digamos, muy encuadrado en ella, en el sentido en que si notas, en el canal nunca, no hay ni siquiera un book tag. Llevo 3 años y no tengo un book tag o alguno de estos otros formatos muy interesantes, algunos que plantea pues como esa cultura del booktube. Y es porque en realidad yo desde el principio he tenido como un distanciamiento como a algunos formatos muy naturales de booktube, desde algunos de video, por ejemplo, como hacer book tag o challenge, y también, por ejemplo, el mismísimo formato eh, y estilo del BookTube. BookTube es para mí, pues si quieres ponerle picante a la cosa, le voy a meter yo más picante. Para mí BookTube los formatos de los videos de BookTube son muy aburridos, eh, porque, porque para bien o para mal estamos viendo un video y el formato de video exige dinamismo, ¿cierto? Es un lenguaje que exige muchos estímulos, pues, y que los permite también. Claro, Entonces, estamos hablando de libros en un mundo que hay entretenimiento a toda costa, ¿no? claro, pues, y el libro es un entretenimiento también, o sea, Claro, imagínate que fuera que los libros nunca tuvieran algunas de las estrategias que hacen que los libros sean interesantes. Ah, pero entonces, imagínate tú llegarle a un pelado, digamos, de colegio décimo, 11, y le colocas un video de entretenimiento y un video de BookTube. Decime cuál elige, pues. Son claro, realidades, ¿no? sí, es verdad. Y mira, o sea, hacemos un paralelo como, imagínate que las historias, desde la primera vez que le escribieron una historia hasta ahora, tuvieran siempre las mismas estrategias narrativas. Es decir, sabemos la evolución que ha tenido la narración y todas las diferentes estrategias que han creado los escritores para hacer las historias más cautivantes y más atrapantes. Entonces, ¿qué tal que ahora todas las historias fueran, digamos, en tercera persona con una narración lineal, ¿cierto? Pues Ujú. aburrido, que no hubiera cambios de voces, que no hubiera saltos de tiempo, que no se empezara por el final, por la mitad, que no hubiera prolepsis, analepsis, ¿cierto? Saltos en el tiempo, que no hubiera cambios de voces, o sea, sería una cosa aburrida, ¿cierto? La literatura también tiene esos cambios de dinámicos que hacen que las historias sean más buenas, porque entonces los videos de BookTube son tan planos. Son un pelado o una niña que pone una cámara en un trípode y se sienta delante de su biblioteca a hablar. Y no se mueve la cámara, muchas veces al principio sobre todo, y sabemos que en BookTube no es que haya mucha gente muy famosa, pero para llegar a tener un control de la cámara y de la expresión se necesita mucho tiempo, muchas prácticas. Entonces vemos muchos que son aburridos, ¿cierto? Entonces, Exacto. incluyéndome a mí, mis No, no, no. perfiles también eran un poco así. Yo siempre tuve en mente como no hacerlo así, pero inevitablemente al principio no es menos bueno que cuando lleva haciendo algo. Claro, Entonces, claro. eso, mi crítica. Entonces, si ves mis videos siempre tienen efectos, siempre tienen transiciones, siempre tienen cambios de puntos de vista, de cámaras, tienen tomas de apoyo, tienen mucho sonido, porque yo
y ahí va, no soy demasiado cercano o no consumo demasiado BookTube, o sea, un poco, pero no mucho. Yo consumo mucho YouTube en formatos de blog o sobre todo un movimiento como de youtubers de cámaras, cinematógrafos que hacen videos impresionantes Ujú. y unas visuales magníficas, como que pueden estarte mostrando una pera podrida en una mesa y lo hacen ver Pero de se ve genial. impresionante. Entonces, a mí me apasiona mucho eso y yo dije, ¿por qué no metemos esto a YouTube y hacemos el coso menos aburrido, más divertido? Y esos son mis videos. Voy a decir algo un poco arriesgado, pero no por eso menos cierto. Existen pocos capítulos que se sostengan por sí solos, que sean tan famosos al punto de ser tan reconocidos como el libro que los contiene, como el capítulo 7 de Rayuela. Pero, ¿qué es lo que hace que nos guste tanto? Eso es lo que les voy a contar en este video. Les voy a revelar el secreto, el enigma, la razón por la que este poema nos gusta tanto y que siempre queramos leerlo una y otra vez. No cabe duda, y como todo, que BookTube se ha enfrentado a diversas críticas, dentro de ellas que sostienen conversaciones banales sobre literatura, que se han convertido en un fenómeno editorial y se han alejado de sus verdaderas raíces. ¿Acaso BookTube solamente fue una tendencia? ¿Solo fue el auge de una tendencia que prometía mucho, la que atrajo a muchos jóvenes? Quedan muchas preguntas y mucho por discutir. De lo que sí estoy seguro es que BookTube hace un esfuerzo enorme por difundir la literatura, independientemente de cualquier cosa. Hay una apreciación que me gustaría que discutiéramos. En Internet tenemos la libertad de subir lo que queramos, o sea, eso está totalmente claro y no hay discusión. Pero hay una percepción en el aire sobre esto de BookTube. Muchos afirman que esta comunidad se ha convertido más en un fenómeno editorial que literario. Digamos, el canal de BookTube se convierte en un canal de publicidad editorial, dejando de lado la verdadera discusión literaria. ¿Qué pensás vos? Eh, sí creo que está o sea, los booktubers, a mí no, pero a muchos booktubers las editoriales mandan sus libros y todo y tienen una relación un poco cercana con ellas y, y inevitablemente, aunque conozco muchos que les llegan libros, a las editoriales cuando son grandes no exigen en absoluto que haya una reseña, ni mucho menos que la reseña sea positiva, simplemente les envían porque saben que los van a publicitar y ese es precisamente el asunto. Muchas veces el hecho de que llegue un libro a un Instagramer, un bookstagrammer y muestren una historia que les llegó tal libro y luego otro también muestra que le llegó, por supuesto porque la editorial también se lo envió. Esa es la publicidad más grande que hay, del hecho de que se muestre y que entre en el radar del comprador, más allá de que se opine favorable o desfavorablemente del material. Entonces, inevitablemente sí hay un juego de mercado muy grande ahí eh, y las editoriales se sirven mucho de eso y también en cierto sentido es positivo, pues. Ahora, que haya como un análisis de esas obras, que haya una posición crítica y todo. Yo personalmente, son pocos los booktubers en que he visto eso. También hay que saberlo y la mayoría somos pelados que disfrutamos la literatura de forma muy, digamos, muy desprevenida. Entonces, muchas veces a mí me parece que se quedan en un plano muy ¿Superficial dirías? superficial, sí. Pero Ujú. sí, sí. Entonces, bueno, sí, yo creo que de todas maneras me parece positivo que haya digamos, una publicitación de los libros así. No creo de todas maneras que siempre ese sea el objetivo, que siempre los canales hagan eso, pero sí creo que hay una, un juego ahí pues de publicidad en el momento en que las editoriales envían los libros y todo y los hacen ver, independiente pues de que sean buenos o malos, sí es un servicio y una parte innegable de este trabajo, pues, o de este fenómeno, comunidad.
Ahora sí, agarren bien el tinto, porque por la emoción nos fuimos por las ramas. Perfecto, Luis. Ahora pasemos a hablar un poco de vos. Ya nos dijiste obviamente que pensás los videos de una manera muy cercana a los fenómenos cinematográficos, diríamos. Pero cuando vos decís voy a hablar de tal libro, ¿por qué elegís ese libro? ¿O ¿Cómo haces ese análisis vos? Listo, mira, yo hablando un poquito como también con lo que venías diciendo de lo que me preguntaste digamos, este lado de marketing, pues del Ujú. BookTube, yo no, en absoluto, primero porque todavía no me envían libros, no sé si lo harán y tampoco sé qué tan interesado estén en que lo hagan, pero no hablo de los libros nuevos, para bien o para mal, no lo hago, eh, o no mucho, pues. ¿Por qué? Entonces, porque como te dije, yo suelo ir a libros, digamos, más clásicos, y no estoy muy al tanto de las novedades. Entonces es más como por eso. Y también porque o sea, no tengo mucho acceso a esos libros porque no me los dan y yo no compro muchos libros. En Ok. realidad tengo una posición como también digamos, única, no en el sentido positivo, pues, de la compra, de comprar en general, de comprar objetos, y entre esos están los libros. Yo creo que para leer un libro no hay que comprarlo, y muchas veces, y ahí hay una crítica que sí le hago muy fuerte a BookTube, y es la crítica más fuerte que sí le hago a la comunidad, y es que BookTube, y con algunos de sus tags, sus book hauls y todas estas cosas, parece que a veces lo que se promoviera es los La libros que bibliofilia. tengo, sí, la bibliofilia, los libros que tengo, los libros que me gustan, pero no los libros que leí. O sea, obviamente se leen libros, pero es Mm. más, si nos ponemos a analizar, se promueve más los libros que compré que los libros que leí. Entonces, yo tengo esa posición, me parece que para leer un libro no hay que comprarlo, hay muchas oportunidades de hacerlo, una biblioteca pedirlo prestado o realmente comprarlos que son significativos, eso sí es genial, comprar editoriales muy buenas, trabajos muy buenos, entonces esa es como una posición que tengo ahí, y entonces digamos que es por eso que no compro, no hablo mucho de libros nuevos. Ok. Eh, entonces, para leer los libros, yo tengo diferentes razones, pues, ¿no? Los que quiero leer, y sobre todo también trato de tener al principio no lo hacía mucho, pero ahorita el estante literario es mi fuente uno de ingresos, no es una fuente muy grande, de hecho no es para nada grande, pero este año yo renuncié a mi trabajo en el que estuve 7 años trabajando, y me iba muy bien y renuncié para meterle todo al estante literario. Entonces ya ahora, Felicidades, un video por semana. sí, sí, no, y no es nada en lo que creo que debería hacer, sí, sí, precisamente porque solamente estoy con la maestría, pues que también me exige mucho, y el canal, la idea es Claro. hacer 2 videos, pues, pero bueno, sí ha habido muchísima más regularidad que antes. Pero entonces ya también los libros pasan por una parte de interés o de beneficio para el canal. Entonces yo escojo muchos libros que quiero leer porque los quiero leer, porque me interesan, pero también pasan un poco por el análisis eh, de SEO. Tú sabes qué es el Ujú. SEO, pues es el Search Engine Optimization. Entonces yo trato de leer o darle alguna prioridad a libros que sean buscados en el universo, pues, del Internet. Te doy un ejemplo. A mí me gusta mucho Juan Gabriel Vázquez, me encanta Juan Gabriel Vázquez. Ok. Es mi escritor favorito contemporáneo, pero yo tengo 3 videos de Juan Gabriel Vázquez en el canal y son un fracaso impresionante. Yo no sé, a Juan Gabriel Vázquez se gana premios, es supuestamente de los escritores más importantes, es que el más importante de Colombia, dicen por ahí, o al menos sí sé que está en el top 3, es uno de los más importantes de Latinoamérica, nomás el año pasado estuvo en el Man Booker Prize, casi se lo gana. Pues Pero esos videos no aparecen en el SEO. no, eso es, acá no hay de Ah, Juan Gabriel Vázquez, o el público de Juan Gabriel Vázquez es un público adulto, ok. es muy comprado y todo, pero es un público, yo diría que gente de más de 30 años.
quizás un poco a adultos más y quizás es gente que no tiene la costumbre de ver videos en internet. Pero tú, por ejemplo, entonces yo podría querer leerme un libro de Juan Gabriel Vázquez, pero también me quiero leer uno de García Márquez, por ejemplo, ¿cierto? O de Ok. otro autor. Entonces quizás, o sea, si yo estoy pensando en si para mí necesito como darle más fuerza al canal con cierto contenido, yo debería preferir hacer el de García Márquez porque va a ser muchísimo más investigado, muchísimo más leído, el video va a tener muchísima más fuerza. Entonces ahí está eso, ese componente es muy importante también últimamente. Por ejemplo, yo hice el libro de Aura, yo me leí Aura por un trabajo de la universidad, pero, pero Aura es un libro muy buscado en internet porque lo ponen a leer en las escuelas en México y México es el país que más consume BookTube en Latinoamérica. Entonces es un libro que benefició mucho. Ahora que vamos a hablar de Rayuela, Rayuela, cuando me lo pusieron a leer en la universidad también, que tuve que hacer un trabajo por una materia en la maestría, estuve muy feliz porque era la excusa para leer ese libro que es, pues, que ha tenido muy buena acogida y es un libro muy famoso, ¿cierto? Entonces, más o menos entra por ahí. Yo sigo con mis Ok. libros, mis intereses, a veces, por ejemplo, ahora me estoy leyendo El mundo de ayer de Stefan Zweig, yo no sé qué tanto va a pegar, pero es un libro que quería leer hace mucho tiempo y sé que si estuviese leyendo Cien años de soledad, estaría haciéndole mucho más bien al canal. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nos preguntamos al iniciar. ¿Qué es BookTube ahora? ¿Qué está pasando con BookTube? Yo creo que Brian, BookTube me parece que está teniendo como una segunda ola. O sea, como te dije, yo BookTube no consumo demasiado y soy muy ajeno como a esa historia que hubo y ese primer boom. Eh, la verdad no soy muy cercano como a eso, pero sí es cierto que bajó un poquito, pero yo sé que ahora está repuntando con unos formatos diferentes, unos creadores diferentes, han encontrado un poquito más, digamos, lectores más adultos también, y le ha dado espacio a otro tipo de libros. Al principio fue mucho literatura juvenil y ha transicionado a otro tipo de literatura y otro tipo de análisis. Yo creo que el cambio es muy bueno, pues no le veo nada mal y de hecho empieza a desarrollarse, a evolucionar muchísimo más el movimiento y eso es precisamente lo que lo enriquece. Hace algunos días, BookTube estuvo en el radar de las tendencias. La crítica posó su mirada y con ella nacieron muchas opiniones. No podemos hablar de una única forma de leer o de una manera correcta de compartir contenido en Internet. De lo único que estamos seguros es que es muy importante que colonicemos con estas discusiones nuevos espacios y que formemos nuevos públicos lectores. Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por traer tu experiencia con el estante literario hasta de parche con las letras. Seguramente nos quedan muchas cosas por conversar, pero estamos seguros de que nos volveremos a encontrar. Gracias por parcharte con nosotros. Gracias a Brian, a vos por invitarme. Sí, yo te dije que yo hablo demasiado No te y el preocupes. tema me apasiona mucho. Definitivamente, pues, si les parece, nos reunimos otro día. Muchas gracias y todos invitados a escuchar de Parche con las Letras y invitados también a visitar el estanteliterario.com y el canal. En Instagram también estoy, así que bueno, sigamos hablando de literatura en Internet. Sigamos hablando de literatura en Internet. Los invitamos a que nos sigan en nuestra red social Instagram, @deparche con las letras y en todas las plataformas de audio. Hoy estaremos generando una dinámica muy bonita. Les preguntamos por qué es importante hablar de literatura en Internet y ustedes nos han hecho llegar diversos videos. Nos vemos en Instagram. Yo soy Brian Solarte, les agradecemos por escucharnos. Recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche. Además, nos pueden seguir en Instagram, @deparche con las letras y en todas las plataformas de audio como De Parche con las letras. Nos escuchamos la próxima semana.